Hola, hola. Seguimos con el resumen de Mi Feliz Matrimonio, novela 4, parte final. Así que disfruta el spoiler. Después de ese cálido abrazo, Kiyoka, acompañado por 2 escuadrones, salió de la unidad especial antigrotescos, y Miyo, junto con Kaoruko y Mukadeyama, así como los hombres en su escuadrón, se encerraron en el dojo mientras permanecían en espera. En ese momento, Kaoruko parecía estar más calmada, aunque aún estaba tan pálida que parecía que estaba enferma, pero permaneció en silencio y en alerta, mientras Mukadeyama le decía fríamente a Miyo que no actuara fuera de lugar. Ella sintió sin decir nada, pues sabía que estas palabras se las decía no porque no confiara en ella por ser una Usuba, sino porque Mukadeyama tenía un fuerte sentido del deber y debía asegurarse que todos estuvieran a salvo. Miyo se sentó sobre sus piernas en el centro del dojo mientras sostenía en sus manos un amuleto protector que Kiyoka le había dejado, mientras le rezaba a los dioses para que protegieran a su prometido. En ese momento, los miembros del escuadrón rodearon a Miyo en un anillo defensivo. Solo había una entrada en el edificio y todos la miraban fijamente para detectar el más mínimo cambio en la puerta. El dojo estaba en silencio, pues todos estaban conteniendo su respiración mientras forzaban sus oídos a detectar cualquier anormalidad en el exterior del edificio. Y después de un momento, el silencio se hizo añicos cuando los soldados que estaban protegiendo el dojo por afuera gritaron que la barrera que protegía toda la unidad antigrotescos había sido destruida. Mukadeyama ordenó a sus hombres que levantaran sus armas y estuvieran listos para pelear. Miyo se levantó del piso un poco más lento que los soldados, pues estaba terriblemente asustada de que el enemigo fuera tan poderoso como para romper una barrera que era prácticamente indestructible. Pocos segundos después, se escuchó en todo el dojo la voz burlona de Naoshi Usui. Escucharlo hizo que a Miyo se le acelerara el corazón y se pusiera aún más nerviosa. Mientras tanto, Kiyoka y sus hombres llegaron al lugar en donde Arata le dijo que había visto llegar al emperador. Al reunirse con él, lo guió por un camino que conducía a la casa de verano imperial, donde supuestamente estaba el emperador secuestrado. Kiyoka tenía miedo de que, en lugar de llevar al emperador a la casa, usaran un bote para llevárselo por mar a otro país. Después de analizar la situación con Arata, a Kiyoka le pareció que en este momento Usui o la comunión de los dotados no ganaba nada con el secuestro del emperador, y solo se le ocurrió que Usui lo había secuestrado porque le guardaba rencor al hombre, ya que debido a su orden imperial arruinó el matrimonio de Usui y la madre de Miyo. Cuando le preguntó a Arata si había visto a Usui en la casa del verano imperial, él dijo que no, pero que cuando vio que sacaban al emperador de su villa, detectó que el don de Usui estaba activo, por lo que debería estar involucrado en el secuestro de una manera u otra. En el momento en que escuchó esto, Kiyoka se llevó una mano a la barbilla y se preguntó si deberían de seguir buscando al emperador, pues todo apuntaba a que podrían estar cayendo en una trampa para poder atacar a Miyo o al príncipe Takahito. Aunque Kiyoka estaba tranquilo por la seguridad de su prometida, pues la había dejado al cuidado de Mukadeyama, también admitió que ante un ataque de Usui a la estación, ni el líder del escuadrón a cargo o Kaoruko estarían al nivel de su oponente, y sin su don o el de Arata, Usui controlaría la estación en minutos. Parece ser que Arata había llegado a la misma conclusión, por lo que le pidió a Kiyoka que regresara a la estación de la unidad especial, mientras él se quedaba a investigar por su cuenta qué había pasado con el emperador. Kiyoka en un principio no quería aceptar la propuesta de Arata, pues él era el militar asignado a esta tarea, y aunque se sentía patético por estar obligado por su deber, decidió no regresar a la estación y seguir buscando al emperador. Arata seguía insistiendo en que esto ya parecía más una trampa que un verdadero secuestro, y que Miyo estaba en peligro, pues Usui se había obsesionado con ella porque significaba mucho para aquel criminal. Las palabras "no voy a regresar a la estación" estuvieron a punto de salir de su boca, pero un auto militar que se acercaba a ellos con una velocidad tremenda, de repente se detuvo frente a Kiyoka y los demás con los frenos chirriando. El hombre que conducía era el general Okaito, quien gritó la orden que enviaba el príncipe Takahito. Okaito dijo que se le ordenaba al comandante Kudo regresar a la estación de la unidad especial antigrotescos de inmediato, y que Okaito sería el encargado de buscar al emperador junto con Arata. Esta orden era todo lo que Kiyoka estaba esperando para salir corriendo a proteger a Miyo, por lo que era demasiado bueno para ser verdad, y pensó que Usui podría estar usando su don para crear una ilusión. Así que refutó la orden, y el general Okaito, en lugar de amonestarlo por no seguir la orden de inmediato, le sonrió y le dijo que el príncipe Takahito
rato, se disculpaba con Kiyoka porque se había equivocado al enviarlo a buscar al emperador y que lamentaba haber llegado tan tarde con una nueva visión de su don. Esta orden había llegado a Kiyoka como resultado de la revelación divina de Takahito, es decir, que a través de su clarividencia, el príncipe había visto un futuro donde se necesitaba la presencia de Kiyoka en la estación. Kiyoka respondió que entonces haría lo que el príncipe le ordenaba. Se inclinó ante el general Okaito y luego se dio la vuelta. Antes de que saliera, alcanzó a escuchar la voz de su jefe, quien le dijo que por favor mantuviera a salvo a Miyo. Respondiendo al mayor general con un pequeño sentimiento, Kiyoka corrió solo al lado de su prometida. Pero mientras todo esto pasaba, Miyo estaba conmocionada, pues no sabía si solo ella podría escuchar la voz de Usui diciendo: «He venido por ti, Miyo». Poco a poco apareció de la nada el dueño de aquella voz, y cuando todos lo podían ver, habló con una voz burlona para decir que le había costado mucho romper la barrera que cubría todo el lugar, y que de no ser por Kaoruko, quien había abierto la barrera para él, nunca podría haber entrado a la estación. Mukadeyama se quedó en silencio por la frustración y la ira, mientras que la sonrisa de Usui se hizo más amplia. Olvidando por completo el poderoso enemigo que tenían ante ellos, los soldados se inquietaron y Miyo podía escucharlo susurrando entre ellos. Y antes de que se diera cuenta, de los labios de Miyo escapó la pregunta: ¿por qué, Kaoruko? Mukadeyama también la presionó para que hablara, encontrando imposible ocultar la agitación en su voz. Los labios de Kaoruko temblaron mientras respondía. Todo su cuerpo estaba destrozado por la desesperación. Usui se estaba desesperando porque nadie decía nada, así que también presionó a Kaoruko a confesar, pero le dijo que les contara a todos cómo la había amenazado para que abriera la barrera, para ver si los militares, después de todo, podrían simpatizar con ella. Pero Kaoruko no dijo nada, solo se mordió los labios y bajó la cabeza. Todos la miraron conteniendo el aliento, esperando escuchar la voz de Kaoruko negando todo, pues nadie quería creerle a Usui. Después de muchos gritos de Mukadeyama, Usui habló burlándose del joven soldado, y solo después de eso, Kaoruko gritó que sí había sido ella quien había abierto la barrera, pero porque Usui la había amenazado con matar a su padre, a quien tenía secuestrado. Y cuando la chica le gritó a Usui si su padre seguía con vida, él respondió que sí, porque en primer lugar nunca lo había secuestrado, por lo que nunca había estado en peligro, pues el hecho de que se enamorara del comandante tan fácil le había ahorrado muchos problemas a Usui, pues los celos que sentía hacia Miyo le ayudaron a no pensar tanto las cosas y a abrir la barrera. Todos estaban impactados por lo que escucharon. Miyo se sintió terriblemente mal por su amiga, pues con esto que escuchó supo que desde que Kaoruko llegó a la capital, Usui la había estado amenazando y jugando con sus sentimientos para que traicionara a las personas que confiaban en ella y que ella también apreciaba. Después de que Usui se burlara de todos en la estación, lentamente sacó una espada corta y comenzó a caminar hacia adelante, y en un segundo, todos los otros soldados sacaron sus sables al unísono. Antes de que empezara el combate, Mukadeyama le ordenó a Miyo que se escapara utilizando la abertura de la barrera, pero ella no quiso hacerlo porque sabía que en cuanto dejara el dojo, Usui mataría a todos los soldados y luego la capturaría, obligándola a usar su don en contra de su voluntad para ayudar a la comunión de los dotados, así como había hecho con Kaoruko. Y sin perder más tiempo, Usui atacó a Mukadeyama. El general respondió hábilmente y dio inicio a un feroz combate que no duró mucho tiempo, pues Usui era más poderoso y en nada destruyó el sable de su oponente, y con una mirada despiadada clavó su espada corta en la garganta de Mukadeyama. Eso intentó hacer, pero él se movió y Usui solo alcanzó a cortarle el hombro. Al ver cómo había sido derrotado el líder del escuadrón más fuerte de soldados que poseían dones, el pánico se coló en lo más profundo de cada uno de los usuarios de dones que se encontraba en el lugar. Kaoruko tampoco estaba en condiciones de pelear, pues permanecía sin fuerzas, agachando su cabeza en el suelo, pues estaba pasando por una crisis nerviosa por haber traicionado a sus compañeros soldados y a su primera amiga. Miyo analizó el entorno y se dio cuenta que toda la estación estaba a merced de Usui y que él jugaría con ellos hasta que se aburriera y decidiera exterminarlos. Aunque también estaba asustada, su deseo de ayudar a vencer a Usui era más fuerte que su miedo, pero tampoco quería estorbarles a los soldados en el combate, aunque sabía que ninguno de ellos saldría con vida al enfrentarse a Usui. Entonces, sin pensarlo y por el calor del momento, Miyo saltó frente a Usui cuando
cuando se acercaba nuevamente a Mokadeyama para terminar con su vida. Ella escuchó que el militar le reclamaba por no obedecer su orden de escapar, pero Miyo solo lo ignoró. En ese momento, ella estaba mucho más tranquila de lo que se esperaba, aunque su corazón latía tan rápido que dolía y las puntas de sus dedos estaban tan frías como el hielo. Su voz era directa e inquebrantable cuando le gritó a Usui que se detuviera. Él solamente sonrió y bajó la punta de su espada y le preguntó a Miyo si finalmente había decidido unirse a su padre. Ella respondió que no y que no lo reconocía como su padre, por lo que jamás le ayudaría a lastimar a las personas mientras ponía una sonrisa en su rostro. Usui asintió con la cabeza y se rió como si encontrara divertido el rechazo de Miyo y luego le preguntó por qué se había puesto enfrente de él entonces. Miyo no estaba segura de que sus palabras pudieran convencer a un hombre como Usui de detener el ataque, pero quería proteger a todos los hombres que estaban bajo el cargo de Kiyoka para que cuando él regresara no tuviera que lamentarse por no haber estado en la estación esa noche. Además, sabía que de todos en el dojo, ella era la que más probabilidades tenía de salir con vida pasara lo que pasara. Así que solo estaba ahí tratando de ganar tiempo hasta que llegara Kiyoka o Arata y lucharan con Usui, pues aunque no quería que nadie saliera lastimado, tampoco iba a dejar que la capturaran, pero no tenía ningún plan y no sabía si la ayuda venía en camino o no. Con tantas cosas pasando por su cabeza, respondió cuidadosamente a la pregunta de Usui y le dijo que estaba segura que él no la mataría porque la necesitaba. Usui solo se rió y dijo que odiaba este tipo de autosacrificio despreciable. Cuando escuchó esto, a Miyo le recorrió un escalofrío por la espalda, pues estaba segura que Usui mataría a todos. Aunque Usui pensaba que Miyo era su hija, eso no le garantizaba que no le haría daño si se enojaba con ella. Mientras todos contenían el aliento para no hacer demasiado ruido, Usui comenzó a quejarse sobre cómo Sumi lo había dejado para casarse con los Saimori. Aunque su voz y sus palabras no eran nada amables, Usui se sujetaba la barriga como si le doliera por tanto reír. Miyo defendió la memoria de su mamá y le respondió a aquel hombre que nunca sería su hija y nunca apoyaría sus ideales. Usui gruñó mientras arrancaba el cabello con una mano. Al parecer, eso era todo. Miyo ya no podría retrasar más el combate, pero se sintió aliviada desde el fondo de su corazón, ya que después de esta charla estuvo más convencida que nunca que su verdadero padre era Shinichi Saimori y no el hombre frente a ella. Pero como Usui todavía no atacaba, Miyo siguió hablando y le dijo que aunque lograra capturarla, Miyo no podría salvar a su madre, pues ella ya no estaba viva. Por mucho que Naoshi Usui hubiera querido salvar a Sumi de un lamentable matrimonio con los Saimori, no podía retroceder el tiempo y nadie podría ocupar su lugar. Usui sonrió y le dijo a Miyo que entonces se la llevaría a la fuerza. Entonces levantó su espada nuevamente y desapareció. Mokadeyama ordenó a todos los soldados que rodearan nuevamente a Miyo y que no dejaran pasar a Usui, aunque él había usado su don para ocultar su cuerpo, pues seguía ahí. Miyo ya no podía evitar que los soldados murieran al intentar protegerla. Mokadeyama notó la desesperación de la chica y le dijo que si le dolían sus muertes, entonces que escapara en cuanto tuviera la oportunidad. Y después le gritó a Kaoruko que se levantara a pelear. Todavía le tomó algo de tiempo a Kaoruko espabilarse, pero agarró su sable, se limpió las lágrimas con el dorso de su mano y casi como en una disculpa le dijo a Miyo que limpiaría el desastre que su mala conducta había causado, y se puso frente a Miyo con los ojos rojos por las lágrimas, pero decidida a proteger a su amiga. Inmediatamente después de que Mokadeyama terminara de darle órdenes a los soldados que tenían dones, Kaoruko salió volando como si el viento de un tornado la hubiera atacado, estrellando su cuerpo contra el suelo. Miyo gritó y Usui la sujetó del brazo diciendo que tenía que irse con él si no quería que alguien saliera herido. La chica tiró de su cuerpo para escapar del agarre de Usui, pero en un segundo sintió una sensación fría en su garganta. Inmediatamente lo reconoció como la hoja de la espada corta de Usui. Usando como rehén a la chica, Usui gritó que era mejor si todos se portaban bien, al mismo tiempo que obligaba a Miyo a la salida del dojo. En ese momento, el rostro de Kiyoka apareció en la mente de Miyo, al mismo tiempo que apareció un terror inexplicable causado por la idea de que no lo volvería a ver. Ella no quería separarse de él. El dolor desgarrador que este pensamiento le provocaba hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, y ahí entendió por qué el deseo de saber todo sobre su pasado o la ansiedad que le daba al pensar en su pasado con Kaoruko era porque lo amaba más que a nadie en el mundo. Y un segundo después, escuchó la fría voz de Kiyoka detrás de ella. ¡No la toques!
Inmediatamente después, la espalda de Usui fue aplastada por una patada y él cayó al suelo. Así, Miyo pudo liberarse del agarre de Usui para inmediatamente ser envuelta por los brazos de Kiyoka, quien al abrazarla le preguntó si había estado llorando. Mientras ellos se abrazaban, Usui se levantó del piso y no parecía estar decepcionado de que su intento de llevarse a Miyo fracasara, pues dijo que sus planes apenas estaban comenzando, y de la nada un montón de bolas de agua aparecieron en el dojo y atacaron a los soldados. Miyo cerró los ojos instintivamente y cuando los volvió a abrir, Usui ya se había ido. Miyo estaba exhausta y se sintió aliviada al saber que Kiyoka estaba con ella en ese momento. Se tambaleó y se derrumbó en el suelo. Kiyoka entró en pánico creyendo que Usui había lastimado a su prometida, así que se arrodilló para levantarla y ella dijo que estaba bien, pero que sus rodillas se sintieron débiles de pronto. Y Kiyoka se disculpó con ella por no haber llegado antes y hacerla pasar esa aterradora experiencia. De hecho, Miyo había estado asustada y sin embargo, mucho más allá de su miedo, se sintió consolada al saber que había lidiado con el desastre sin que nadie perdiera la vida y sin que Usui se la llevara. Kiyoka abrazó el cuerpo helado de Miyo y aunque esta vez no lloró, sintió que estaba a punto de hacerlo. Pero como pájaro de mal agüero, Mukadeyama interrumpió ese abrazo para reportarle a Kiyoka que los soldados que no estaban heridos estaban buscando a Usui en la estación para estar seguros de que no siguiera allí. Y también le ofreció una disculpa a Kiyoka por no ser capaz de lidiar con la situación, lo que obligó a Miyo a pararse enfrente del peligro. Pero antes de que Mukadeyama pudiera siquiera terminar lo que estaba diciendo, Kiyoka lo golpeó en la mejilla con la palma de su mano y luego lo regañó por no hacer bien su trabajo, ya que era totalmente escandaloso que a la persona a la que se suponía que tenía que proteger terminara protegiéndolo a él. En ese momento miró a Miyo, que estaba frente a la famosa versión de sangre fría del comandante Kiyoka, a quien rara vez había visto. Enfrentando a la fría ira de ogro de su oficial al mando, Mukadeyama informó exhaustivamente a Kiyoka de todo lo que había sucedido después de la llegada de Usui y terminó su reporte diciendo que estaba preparado para asumir cualquier castigo que decidiera su comandante. Nuevamente, Kiyoka golpeó la mejilla de su subordinado con la mano abierta, pero esta vez el golpe fue más fuerte y resonó en todo el dojo y después lo volvió a regañar. Cuando el hombre salió del dojo, Miyo habló con Kiyoka sobre lo que había pasado, pues desde su perspectiva, Mukadeyama había hecho un gran trabajo, solo que Usui era demasiado poderoso para él y eso no era su culpa. Kiyoka captó los sentimientos de Miyo y admitió que si ella estaba todavía con él, era por el arduo trabajo de su subordinado, y que aunque lo había regañado en esa ocasión, más tarde lo recompensaría por lo que había hecho. Miyo buscó con la mirada a Kaoruko, pero ella ya no se encontraba cerca, así que le preguntó a Kiyoka qué pasaría con ella, pues estaba preocupada del castigo que se le pudiera asignar por cometer traición. Y es que en el ejército ese delito podría costarle la vida. Kiyoka colocó su gran mano sobre la cabeza de su prometida y respondió que no mantuviera la esperanza de que el asunto con Kaoruko terminara bien. Por otro lado, el general Okaito y Arata llegaron a la casa de vacaciones de la familia imperial solo para descubrir que Usui había engañado a Arata a seguir una ilusión, pues la casa estaba completamente vacía y los pocos soldados que la custodiaban dijeron que nadie había entrado en los últimos días. Con esto, los soldados que habían traído Kiyoka y ahora seguían a Okaito empezaron a murmurar cosas feas sobre si Arata se había coludido con Usui para tenderles una trampa. Arata los escuchó, pero no dijo nada más que iría a investigar si había algún rastro del emperador. Y después de mediodía de una búsqueda exhaustiva y de no encontrar nada, Okaito se retiró del lugar llevándose a los soldados con él, pero Arata se quedó solo en la casa pues se negaba a irse con las manos vacías y una enorme vergüenza en su corazón. Cuando cayó la noche, Usui se apareció frente a Arata. Él rápidamente sacó su arma y la apuntó hacia el recién llegado. En ese momento tenía el poder de eliminar a Usui, pero no lo hizo. Se dejó llevar por las palabras del criminal y sus propios pesares que hicieron imposible que apretara el gatillo. Luego de una breve charla, Usui invitó a Arata a unirse a la comunión de los dotados, pero él la rechazó. Después del ataque de Usui en la estación, Miyo siguió acompañando a Kiyoka al trabajo como de costumbre, pero no todo era como antes. El paradero de Usui ahora era un misterio y aún no se había dado por vencido con Miyo. Por ello, la prometida del comandante no se le permitía caminar sola dentro de la estación, por lo que pasaba todo el día al lado de Kiyoka en su oficina y cada día buscaba a su primera amiga entre las personas que pasaban por el corredor, aunque sabía que Kaoruko no estaba ahí. Una mañana, Mukadeyama le pidió permiso a Kiyoka para que lo dejara hablar a solas
solas con Miyo. Kiyoka miró a su subordinado después de escuchar la petición y le preguntó si creía que le permitiría eso. Mukadeyama respondió que no, y entonces Kiyoka lo regresó a trabajar. Pero antes de salir de la oficina, el hombre le rogó a Kiyoka que accediera a su petición. Kiyoka finalmente accedió, pero dijo que solo lo dejaría hablar con Miyo muy poco tiempo. Mukadeyama tenía una mirada desesperada en sus ojos cuando se acercó a Miyo y le preguntó si podría hablar con ella. Mukadeyama le pidió que lo siguiera al dojo y Kiyoka lo siguió caminando detrás de ellos. Una vez que entraron al lugar, el militar le pidió perdón a Miyo mientras hacía una profunda reverencia. Miyo estaba tan sorprendida por esta disculpa, pues de todas las personas en el mundo, nunca se imaginó que Mukadeyama se inclinaría ante ella. Al encontrar toda la escena increíble, se giró para mirar a Kiyoka, que estaba atrás de ella, y no parecía estar nada sorprendido. Mientras que en su disculpa, Mukadeyama seguía diciendo que se arrepentía por haber sido arrogante con ella y haberle insultado y decirle que era un inútil y su enemiga. Sobre todo, estaba arrepentido por decir que no la estaba juzgando cuando en realidad sí la juzgó desde que la conoció, pero que cuando ella se interpuso entre él y Usui, se dio cuenta de que había estado equivocado, pues si no hubiera sido por ella, él y todos los soldados hubieran muerto. Miyo no sabía cómo responderle, pues no sentía rencor hacia el hombre. De pronto, Kiyoka puso una mano sobre su hombro y le dijo que era decisión de ella si quería perdonarlo o no. Miyo miró a Mukadeyama a los ojos y le dijo que no había nada que perdonar, pues él por lo menos le había dicho lo que pensaba de ella en la cara y nunca se sintió ofendida por sus palabras. Además, también dijo que fue pura suerte que pudo retrasar el ataque de Usui, pero que si sus acciones no hubieran funcionado, habría puesto en peligro a todos. Al final, dijo que lo perdonaba y Mukadeyama suspiró aliviado, y Kiyoka le dijo que no lo castigaría por su forma de actuar durante el ataque, pues por su buen trabajo nadie perdió la vida. Al final, Mukadeyama miró a Miyo para garantizarle que trabajaría duro para cambiar la forma de pensar de los soldados, por el bien de la estación y el de Kaoruko. Así terminó esa charla y Kiyoka y Miyo regresaron a la oficina. Mientras caminaban, Miyo preguntó por su amiga y si había alguna manera de reducir su castigo, pues desde el día del ataque se encontraba detenida en el cuartel general en espera de una sentencia. El único consuelo que Miyo tenía era que el general Lokaito la estaba protegiendo de la tortura. Kiyoka respondió que la traición era algo que no se puede perdonar, y aunque el corazón de Miyo se encogió al escuchar estas palabras, le pidió a Kiyoka que la ayudara, pero él respondió que eso no dependía de él, y que además no ayudaría a quebrantar las leyes militares. En ese momento, la mirada de Kiyoka se puso fría y aterradora. Miyo seguía insistiendo en salvar a su amiga, pero el comandante que estaba frente a ella terminó la conversación diciendo que renunciara a la idea de ayudar a Kaoruko. Incapaz de refutar en contra de lo que claramente era un ultimátum de Kiyoka, Miyo se mordió los labios para evitar seguir hablando. Los días después de eso seguían pasando tranquilamente, y sin darse cuenta, ya era el último día del año. Ante la insistencia de Hazuki, Miyo y Kiyoka pasarían año nuevo en la finca Kudo, pues Hazuki había organizado una fiesta con algunos conocidos. Cuando llegaron al lugar, ambos fueron conducidos al salón, donde esperarían hasta la hora de comer. Aunque nada parecía haber cambiado entre ellos, en la superficie, tanto Miyo como Kiyoka se habían sentido algo incómodos el uno con el otro desde el día en que discutió con él sobre el tratamiento de Kaoruko. Aunque en el pasado le daba celos al pensar en el pasado de Kiyoka y Kaoruko, ahora parecía que él había abandonado su suerte a Kaoruko. La antipatía invadía su corazón. Aunque dejando ese asunto a un lado, Miyo se sentía agradecida por haber encontrado la felicidad al lado de Kiyoka. Mientras esperaban, tomando ocasionalmente sorbos de sus tés y conversando sobre nada en particular, sintieron la llegada de más y más invitados desde más allá de la puerta del salón. Godo fue el primero en saludarlos, quien estaba tan alegre y enérgico como siempre lo había sido hasta antes de sus heridas. Arata fue la siguiente persona en entrar al salón. Ver a su primo hizo que Miyo se sintiera ansiosa, pues se enteró después de cómo lo había engañado Usui el día del ataque. Él la saludó y parecía que estaba tranquilo, pero Miyo sabía que estaba escondiendo sus emociones y eso la entristeció. Después apareció Kazushi, saludando a los otros amigos de Hazuki y causando otro alboroto tan pronto como vio a Godo, y cuando terminó la hora del almuerzo, llegó el último invitado. Kaoruko llegó acompañado del general Lokaito. Hazuki se apareció en la puerta para darles la bienvenida, y cuando el ex de Hazuki se fue enseguida, Miyo corrió para acercarse a Kaoruko. Ahora que estaba cara a cara con su amiga por primera vez en mucho tiempo, Miyo notó que estaba un poco más delgada de lo que la recordaba y que su tez no estaba en buena forma. Cuando Miyo vio a su amiga bajar los ojos al suelo con culpa, tomó su mano sin dudarlo. Kaoruko hizo una mueca de tristeza y después de mirar a la gente reunida en la entrada, hizo una vigorosa
amorosa reverencia y le pidió perdón a Miyo. A Miyo le dolió el corazón cuando imaginó la culpa que debía haber estado atormentando a Kaoruko. Kiyoka apareció frente a Kaoruko y le pidió que se levantara, pues no había necesidad de eso, ya que ya la habían castigado en el cuartel general, y luego le dijo a Hazuki que deberían empezar el almuerzo. Mientras todos se iban hacia el comedor, Kaoruko tomó el brazo de Miyo y le pidió perdón nuevamente. Miyo dijo que no era necesario que se disculpara. Ellas siguieron conversando y reafirmaron su amistad durante esa reunión. Por la tarde, Miyo y Kiyoka regresaron a casa para pasar juntos la noche vieja. Durante la cena, Miyo le agradeció a Kiyoka por haber ayudado a su amiga, y él solo respondió que no tenía por qué agradecerle, pues como no se sabía en dónde había terminado el emperador, la lucha contra la comunión de los dotados apenas empezaba y no podía darse el lujo de perder a usuarios de dones. Miyo sabía que aunque las palabras de Kiyoka eran duras, en el fondo, él también la había perdonado. Kiyoka suspiró levemente y tomó suavemente la mano de Miyo y le dijo que no se preocupara demasiado, pues trabajaría para que todo terminara lo más rápido posible. Luego agregó que ese año había sido bueno porque pudo conocerla. Kiyoka pensó que ese año había sido mejor para él porque pudo conocer a alguien a quien ahora ama con todo su corazón después de haber vivido solo durante tanto tiempo. Entonces respondió que ella se sentía de la misma manera. En el instante en que ella respondió, su cuerpo fue atraído hacia el de Kiyoka y sus labios se unieron en un beso con aroma a sake, mientras a lo lejos sonaban las campanadas del templo que le daban la bienvenida a un nuevo año. Y esto ha sido todo por el volumen 4 de las novelas de Mi Feliz Matrimonio. Como siempre, les mando un gran saludo y un abrazo virtual a todos ustedes. Muchas gracias por ver este video. Y también le mando un gran saludo a nuestros amics, quienes están apoyando este canal. Ya casi falta menos para la boda de Miyo y Kiyoka, que ocurre en el libro 7. Así que sigan al pendiente de este canal para que no se pierdan nada de ese spoiler. Nos vemos en el libro 5.